Hola. Ya sabéis que a veces por las tardes, noches, me da tentación, me dan ganas de hacer reflexiones y como consecuencia de que hoy durante el directo hemos hablado de pequeños detalles de tipo internacional, hemos hablado de Haití, República Dominicana, etcétera, etcétera. Luego, pues, aparte de las noticias que trato de ver y escuchar relacionadas básicamente con España, porque ese es el punto fuerte que tratamos en los directos, también me gusta leer un poquito acerca de otro tipo de noticias internacionales, etcétera. Bueno, una de las cosas que en el transcurso de esta tarde, para mí, la madrugada de vosotros ahora que lo veréis mañana 20 de marzo, ha sido el hecho de que ha sido aprobada una ley del estado de Texas, en Estados Unidos, que es un sistema federal muy parecido al sistema de comunidades autónomas que hay en España. Entonces, el estado de Texas ha conseguido que haya sido aprobada una ley en la cual tienen el derecho de defensa de frontera en contra de la inmigración ilegal. Eso es muy interesante. Ojalá que en España se hiciera lo mismo en Ceuta, Melilla, Canarias, etcétera. Pero bueno, pero vaya, el asunto es que lo que trato de reflexionar al respecto es que están pasando varias cosas que son casos aislados, pero son muy curiosos. Lo de Texas es uno en esa protección de frontera en contra de la inmigración ilegal. Yo sé que eso a los mexicanos los putea y sobre todo a los centro y sudamericanos que atravesando México entran por el estado de Texas y que como no llevan documentos como los de Marruecos, se hacen pasar por mexicanos. Pero bueno, eso es un temario aparte. El asunto es que ha pasado eso. Otra de las cosas que está pasando son, por primerísima vez en muchos años, están habiendo manifestaciones bastante populares y fuertes dentro de lo que cabe en Cuba. El Internet, incluso ese Internet controlado, ha provocado que el cubano, en términos generales, descubra que existe un mundo capitalista en el que se vive mucho mejor y se están empezando a atrever a manifestarse en contra del sistema que tienen. Como ya no son los Castro los que dominan la situación, sino que es un segundo de a bordo el que está como presidente en Cuba, yo creo que eso ha permitido que se sientan un poquito más valientes y están empezando a decir, no queremos tener ni apagones, ni falta de comida, ni X cantidad de cosas. Ha llegado un momento en el que el desabastecimiento en el pueblo cubano está empezando a decir, hasta aquí llegamos. Y eso es muy interesante porque ya que en España siempre colocamos todo como izquierda o derecha, pues la derecha en Texas está diciendo no queremos inmigrantes ilegales. La supuesta derecha
en Cuba está diciendo, ya no soportamos que nos tratéis como nos tratáis, de la manera que se está haciendo por los últimos 30, 40 años. Y si eso unimos a lo que hay en Polonia, en Hungría, lo que sucede en Portugal, que aunque sea una derecha de centro cercana a lo que podríamos llamar al PP, por lo menos lo que ha sucedido es que ya no está gobernando la izquierda, estilo PSOE, no están gobernando los socialistas. Lo tenemos en Italia. Entonces, si esta modificación de la actitud de cualquier población en cualquier parte del mundo está provocando esa tendencia, que a mí no me gusta llamarlos derechas, sino al conservador o al capitalismo. Por supuesto, no hablo ni de Milei ni de Bukele, porque no, pero eso es de lo que estamos hablando. Es decir, poco a poco en diferentes partes de los diferentes continentes se están presentando la oposición a un sistema social comunista que están marcando el ya estamos hartos de que nos digáis que protegéis al trabajador, al agricultor, al ganadero, etcétera, pero a la hora de la verdad cada vez somos más pobres y estamos más jodidos. Por lo tanto, el tema ese de la igualdad y de la mejora parece ser que no está funcionando, ni tan siquiera en países como Cuba. Por lo menos tenemos una cierta esperanza. Entonces, yo me estaba preguntando y trataba de reflexionar al respecto, si todo eso que se está modificando en las que las poblaciones de los diferentes países están diciendo el socialismo, comunismo, progresismo, etcétera, resulta que no funcionan, las poblaciones dicen, ¿sabes qué? Quiero la otra parte, la parte de un cierto capitalismo, quiero un cierto liberalismo económico, quiero un sistema en el que si yo trabajo pueda vivir bien y el que no trabaje que se joda, que es lo contrario a lo que ofrece ese socialismo o comunismo. Eso probablemente está rompiendo el esquema y los planes de X cantidad de grandes entidades que pensaban que todo esto iba a estar funcionando y en marcha durante muchos años y por lo tanto obtener sus objetivos. Si eso no sucede así y las poblaciones están dispuestas a pelear por su propio país, por sus propias fronteras, por sus propias mejoras en un concepto más conservador o más capitalista, será tal vez que por eso nos están empezando a amenazar con la posible tercera guerra mundial. Es decir, si todos o muchos o X cantidad de países están intentando hacer que la población vuelva a salir adelante y no solamente sus políticos y los entes que los dominan. La mejor manera es primero el miedo y segundo la posible guerra. Entonces, mi reflexión es, habría que estar empezando a prepararse para que esa posible guerra en Europa, concretamente, aparezca. Y por otra parte,
En lo que a España concretamente se refiere, me gustaría hacer una segunda reflexión. La primera ya la he soltado, está ahí. Es decir, ya nos están inculcando el miedo a una tercera guerra mundial. Ya han hecho pruebas en Ucrania, ya han hecho pruebas en Palestina e Israel, y creo que están en condiciones para ampliarla, para que la población occidental recule por miedo y no siga adelante en la búsqueda de la defensa de sus fronteras y sobre todo en la obediencia que hasta ahora han otorgado todas esas poblaciones a ese concepto de que la Comunidad Europea indica lo que hay que hacer en cada país. Mi segunda reflexión con respecto concretamente a España es la siguiente. El Partido Socialista, cuando se presentó a las elecciones que se llevaron a cabo este año pasado, no traía un programa electoral. Es decir, el Partido Socialista no entró a gobernar. Bueno, no tengo que aclararlo porque ya lo sabéis todos. El Partido Socialista no ganó las elecciones, solamente que juntándose con todos los otros personajes y partidos políticos, pudo desbancar al que sí ganó las elecciones, que fue el Partido Popular, que junto con Vox podría haber llegado a gobernar, pero no fue así. Y entonces el Partido Socialista, uniéndose a todos los partidos pequeñitos, pequeñitos, pero con suficiente cantidad de diputados, obtuvo el poder. Es decir, el perdedor de las elecciones obtuvo el poder como para gobernar España. No traía un programa de gobierno porque no entraron para gobernar, entraron para ir destruyendo todos y cada uno de los pilares en los que está afianzado un país, una nación. Si tú destruyes el sistema constitucional, si tú destruyes el sistema jurídico, si tú destruyes el Tribunal Constitucional, si tú destruyes la Fiscalía, si tú destruyes el sistema del Ejército, si tú destruyes la Guardia Civil, la Policía Nacional, etc. Si tú destruyes todo eso, no existe un país en el que apoyarse. Ese era su único programa electoral y lo ha llevado a cabo. ¿Qué pensáis que va a pasar después de las elecciones en Vascongadas, en Cataluña y en las europeas? Que probablemente el Partido Socialista se apoye en una especie de estado de excepción o ay, no me sale la palabra, plebiscito, en el que digan no vamos ni tan siquiera a convocar elecciones, sino que vamos a hacer un referéndum preguntándole a las personas monarquía o república. ¿Qué pasa si sucede eso? Primero nos quitaron el concepto de nuestra catolicidad como país. Han conseguido que las personas, aun siendo creyentes, no puedan, no se sientan, no ejerzan como católicos, y empieza a entrar el dominio musulmán.
también nos inculcaron el odio al rico, también nos inculcaron el que los niños tienen todos los derechos y los adultos no tienen ninguno con respecto a los niños, excepto el Estado, que el Estado sí puede decidir cómo educar a los niños o en qué idioma. Es decir, han destruido todo aquello, toda esa base, no solo los pilares, sino la base mental, cerebral, emocional, en la que se pueda apoyar cualquier español para defender su propia patria. Hemos visto que han destruido el sistema del ejército y que pueden hacer lo que les dé la gana. Ahí, ese es y ha sido desde el inicio del señor Sánchez el programa electoral del Partido Socialista, llamado obrero y llamado español. Destruir todo eso, enfrentarnos a unos contra otros, y si hoy por hoy preguntaran si queremos monarquía, la mayoría de los españoles dirían que no, porque el rey Felipe ni está, ni aparece, ni se le espera. En consecuencia, ya nos quitaron la religión, ya nos quitaron la educación de nuestros hijos y ahora nos están quitando el concepto de democracia, porque sin una monarquía constitucional, la democracia puede desaparecer. Ahí lo tenemos. Reflexión hecha y un enorme beso a todos mis españoles, que parece ser que les va a costar salir de todo eso. Lo digo con todo el dolor de mi corazón, pero esa es la impresión que me produce, a no ser que definitivamente algunos se animen a hacer, a votar algo diferente y ser capaces de tener la valentía de decir por mi patria lo que haga falta. Esa es la impresión que me produce.